16 en el que nuestro héroe se enamora. Otra vez. En lo tocante a maquinaciones sociales, Violet Bridgerton era tan eficaz como decía ser y en efecto, cuando Gregory llegó a Hastings House la noche siguiente, su hermana Daphne, la duquesa, le informó de que Lady Lucinda Abernathy asistiría al baile. Gregory se descubrió entusiasmado por el resultado. Lucy parecía tan desilusionada cuando le dijo que no podría ir. Y, además, no se merecía disfrutar de una última noche de diversión antes de casarse con Aselby. Con Aselby. Gregory aún no podía creerlo. ¿Cómo era posible que no se hubiera enterado de que ella iba a casarse con Aselby? No podía hacer nada por impedirlo, ni le correspondía a él hacerlo, pero... ¡Santo Dios! Era Selby. No debería decírselo alguien a Lucky. A Selby era un tipo excelente, poseedor Gregory tenía que reconocerlo, de un ingenio más que aceptable. No pegaría a Lucky, ni se pondría desagradable con ella, pero no. No podía. No podía ser su marido. La sola idea le agriaba el ánimo. Lucky no iba a tener un matrimonio normal, porque a Selby no le gustaban las mujeres. No como se suponía que le gustaban a un hombre. A Selby se portaría bien con ella, y seguramente le asignaría una renta sumamente generosa, que era mucho más de lo que muchas mujeres casadas podían decir, al margen de las inclinaciones de sus maridos. Pero parecía injusto que Lucky, precisamente, se viera abocada a aquella vida. Ella merecía mucho más. Una casa llena de niños. Y de perros. Y quizás un gato o dos. Parecía de esas mujeres, a las que les gustaba tener un zoológico. Y flores. En casa de Lucky, habría flores por todas partes, estaba seguro de ello. Peonías rosas, rosas amarillas, y esas azules que a ella le gustaban tanto. Delphinium. Eso era. Gregory se detuvo. Recordó. Delphinium. Lucky tal vez dijera que su hermano era el botánico de la familia, pero Gregory no se la imaginaba viviendo en una casa sin colorido. Habría risas y ruido y un desorden fantástico, a pesar de sus esfuerzos por tenerlo todo limpio y ordenado. Gregory se la imaginaba con toda facilidad yendo de acá para allá, organizándolo todo, intentando que todo el mundo respetara un horario conveniente. Casi se echó a reír en voz alta con solo pensarlo. Daría igual que hubiera una legión de sirvientes quitando el polvo, enderezando las cosas, sacando brillo y barriendo. Habiendo niños, las cosas nunca estaban en su sitio. Lucky era una buena administradora. Era lo que la hacía feliz, y debía tener un hogar que administrar. Con hijos. A montones. 8, quizá. Gregory paseó la mirada por el salón de baile, que empezaba a llenarse lentamente. No vio a Lucky, y aún no había tanta gente como para que le pasara desapercibida. Vio, en cambio, a su madre. Se dirigía hacia él. Gregory dijo Violet, alargando las dos manos, al llegar a su lado, esta noche estás especialmente guapo. Él tomó sus manos y se las llevó a los labios. Dicho con toda la honestidad y la imparcialidad de una madre murmuró. Bobadas repuso ella con una sonrisa. Es un hecho que todos mis hijos son extremadamente inteligentes y guapos. Si solo lo pensara yo, ¿no crees que ya me habrían sacado de mi error? Como si alguien se atreviera. Bueno, sí, supongo, contestó ella, con un semblante tan impasible que resultaba impresionante, pero insisto tercamente en que tengo razón. Como quieras, madre, dijo él con perfecta solemnidad, como quieras. ¿Ha llegado Lady Lucinda? Gregory negó con la cabeza. Todavía no. ¿No es raro que no la conozca? Preguntó ella, lo lógico sería que, si llevaba ya 2 semanas en Londres. Ah, en fin, no importa. Estoy segura de que me parecerá encantadora, si te has esforzado tanto para que asista esta noche.
Gregory le lanzó una mirada. Conocía aquel tono. Era una mezcla perfecta de indiferencia y precisión que su madre solía utilizar mientras recababa información. Violet lo dominaba a la perfección. Y, efectivamente, se atusó discretamente el pelo y, sin mirarle, añadió, dijiste que os presentaron cuando estuviste en casa de Antoni. No. Él no vio razón para fingir que no sabía qué se proponía su madre. Está prometida, madre dijo con mucho énfasis. Y luego, de propina, añadió, se casa dentro de una semana. Sí, sí, lo sé. Con el hijo de Lord Davenport. Tengo entendido que la boda se acordó hace mucho tiempo. Gregory asintió con la cabeza. Imaginaba que su madre no sabía la verdad sobre Selby. No era un hecho de dominio público. Había rumores, claro. Siempre había rumores. Pero nadie se atrevía a repetirlos delante de una dama. Recibí una invitación para la boda, dijo Violet. Sí. Según parece, va a ser una celebración por todo lo alto. Gregory refinó un poco los dientes. Va a ser condesa. Sí, supongo. No es de esas cosas que pueden hacerse discretamente. No. Violet suspiró. Adoro las bodas. Sí, sí. Suspiró otra vez con más dramatismo, aún, aunque Gregory no lo creyera posible. Es todo tan romántico. Añadió, la novia, el novio. Suelen ser imprescindibles en la ceremonia, según tengo entendido. Su madre le miró con enojo. ¿Cómo puedo haber criado a un hijo tan poco romántico? Gregory resolvió que para eso no había respuesta. Mal que te pese, dijo Violet. Yo pienso asistir. Casi nunca rechazó una invitación a una boda. Y entonces se oyó la voz. ¿Quién se casa? Gregory se volvió. Era Jacinthe, su hermana pequeña. Vestida de azul y metiendo la nariz en los asuntos de todo el mundo, como de costumbre. Lord Selby y Lady Lucinda Abernathy, respondió Violet. Ah, sí. Jacinthe frunció el ceño, recibí una invitación. En Saint George. No. Violeta sintió. Después habrá un banquete en Fensworth House. Jacinthe paseó la mirada por el salón. Lo hacía con frecuencia, incluso cuando no buscaba a nadie en particular. No es raro que aún no la conozca. Es hermana del conde de Fensworth. No. Se encogió de hombros. Es raro que a él tampoco le conozca. Creo que Lady Lucinda no se ha presentado en sociedad, dijo Gregory, oficialmente, al menos. Entonces esta noche será su debut, dijo su madre. Qué emocionante para todos nosotros. Jacinthe se volvió hacia su hermano, con ojos afilados como cuchillas. ¿Y cómo es que tú sí conoces a Lady Lucinda, Gregory? Él abrió la boca, pero ella ya estaba diciendo, y no digas que no la conoces, porque Daphne ya me lo ha contado todo. Entonces, ¿por qué preguntas? Jacinthe puso mala cara. No me ha dicho cómo os conocisteis. Entonces tendrás que reconsiderar tu noción de la palabra todo. Gregory se volvió hacia su madre, el léxico y la comprensión nunca han sido su fuerte. Violet levantó los ojos al cielo. Todos los días me maravillo de que hayáis llegado a adultos. ¿Temías que nos matáramos el uno al otro? Preguntó Gregory. No, temía mataros con mis propias manos. Bien, dijo Jacinthe, como si el minuto anterior de la conversación no hubiera tenido lugar. Daphne me ha dicho que estabas deseando que Lady Lucinda recibiera una invitación, y tengo entendido que mamá escribió una nota diciendo lo mucho que disfruta de su compañía, cosa que es una mentira descarada, como todos sabemos, puesto que ninguno de nosotros la conoce. ¿Alguna vez dejas de hablar? La interrumpió Gregory. ¿Por ti? No, replicó Jacinthe. ¿Cómo es que la conoces? Y, lo que es más importante, ¿hasta qué punto la conoces? ¿Y por qué estabas tan empeñado en invitar a una mujer que se casa dentro de una semana?
Y entonces, por extraño que pareciera, Yacine dejó de hablar. Eso mismo me preguntaba yo, murmuró Violet. Gregory las miró a ambas y decidió que lo que le había dicho a Lucky de que las familias numerosas eran una fuente de comodidad era una patraña. Eran un incordio y un fastidio y un montón de cosas más que no se le ocurrían en ese momento. Lo cual tal vez fuera una suerte, porque probablemente ninguna de ellas era amable. Pese a todo, se volvió hacia ellas con extrema paciencia y dijo, me presentaron a Lady Lucinda en Kent, en la fiesta que dieron Anthony y Kate en su casa el mes pasado. Y le he pedido a Daphne que la invitara esta noche porque es una joven encantadora, y da la casualidad de que coincidí con ella ayer en el parque. Su tío no le ha permitido disfrutar de una sola temporada, y pensé que sería una buena obra ofrecerle la oportunidad de escaparse por una noche. Levantó las cejas, desafiándolas tácitamente a responder. Respondieron, por supuesto. No con palabras, las palabras no habrían sido tan eficaces como las miradas incrédulas que le lanzaban. Oh, por el amor de Dios. Dijo, casi estallando, está prometida. Va a casarse. Aquello surtió poco efecto. Gregory arrugó el ceño. Da la impresión de que intento impedir la boda. Yacine parpadeó. Varias veces, como hacía siempre cuando estaba pensando con mucho empeño en algo que no era asunto suyo. Pero, para sorpresa de Gregory, dejó escapar un de asentimiento y dijo, supongo que no. Volvió a recorrer el salón con la mirada. Pero me gustaría conocerla. Estoy seguro de que vas a conocerla, contestó Gregory, y se felicitó, como hacía al menos una vez al mes, por no estrangular a su hermana. Kate me escribió en una carta, que era encantadora, dijo Violet. Gregory notó un vuelco en el estómago y se volvió hacia ella. Kate te escribió. Santo Dios. ¿Qué le había contado? Bastante malo era ya que Anthony se hubiera enterado del fasco que se había llevado con la señorita. Watson lo había deducido, claro, pero, si se enteraba su madre, su vida sería un infierno. Violet le mimaría hasta matarle. Estaba seguro de ello. Kate me escribe 2 veces al mes, contestó su madre encogiendo delicadamente un hombro, me lo cuenta todo. ¿Lo sabe Anthony? Masculló Gregory. No tengo ni idea, respondió Violet, y le miró altivamente, no es asunto suyo. Santo cielo. Gregory logró a duras penas no decirlo en voz alta. Tengo entendido, continuó su madre, que a su hermano le sorprendieron en una situación comprometida con la hija de Lord Watson. ¿En serio? Yacine había estado escudriñando a la multitud, pero aquello hizo que volviera a mirarlos. Violet asintió pensativamente. Me preguntaba por qué se habían casado con tanta precipitación. Pues es por eso, dijo Gregory, casi gruñendo. Dijo Yacine. Aquella era la clase de sonido que uno nunca deseaba oír en boca de Yacine. Violet se volvió hacia su hija y le dijo, fue un escándalo. La verdad, dijo Gregory, cada vez más irritado, es que se llevó todo con mucha discreción. Siempre hay habladurías, dijo Yacine. Pues no eches tú más leña al fuego, la advirtió Violet. No diré una palabra, prometió Yacine, agitando la mano como si en toda su vida hubiera hablado cuando no le tocaba. Gregory soltó un bujido. Oh, por favor. No lo haré, protestó ella, se me da de maravilla guardar un secreto, siempre y cuando sepa que es un secreto. Ah, entonces lo que quieres decir es que no posees sentido de la discreción. Yacine entrecerró los ojos. Gregory levantó las cejas. ¿Cuántos años tenéis? Terció Violet. "Eh, Santo cielo. No habéis cambiado nada desde que ibais con andador. Casi temo que empecéis a tiraros del pelo en cualquier momento. Gregory apretó la mandíbula y miró resueltamente al frente. No había nada como un rapapolvo materno para que uno se sintiera insignificante. Vamos,
Mamá, no te lo tomes así, dijo Jacinthe, tomándose la reprimenda con una sonrisa. Gregory sabe que solo me meto con él porque es mi preferido. Le lanzó una sonrisa cálida y luminosa. Gregory suspiró, porque era cierto, y porque él sentía lo mismo, y porque era, pese a todo, agotador ser su hermano. Pero los dos eran mucho más jóvenes que el resto de sus hermanos, y, por tanto, siempre habían estado juntos. A él le pasa lo mismo, por cierto, le dijo Jacinthe a Violet, pero, como es un hombre, nunca lo reconocerá. Violeta sintió. Es cierto. Jacinthe se volvió hacia Gregory. Y solo para aclarar las cosas, yo nunca te he tirado del pelo. Sin duda aquella era la señal de que debía irse, o perdería la cabeza. En realidad, dependía de él. Jacinthe dijo, te adoro. Tú lo sabes. Madre, a ti también te adoro. Y, ahora, me voy. Espera, gritó Violet. Él se dio la vuelta. Debería haber imaginado que no sería tan fácil. ¿Irás conmigo? ¿A dónde? Pues a la boda, claro. Dios. ¿Qué era aquel sabor horrible que notaba en la boca? ¿A la boda de quién? ¿De Lady Lucinda? Su madre le miró con ojos extremadamente cándidos y azules. No me gustaría ir sola. Él volvió la cabeza hacia su hermana. Llévate allá, Sin. Ella querrá ir con Gareth, contestó Violet. Gareth Saint Clair era, desde hacía casi 4 años, el marido de Jacinthe. Gregory le tenía enorme simpatía y entre ellos se había establecido una buena amistad, razón por la cual Gregory sabía que Gareth preferiría que le arrancaran los párpados y que le dejaran los ojos así indefinidamente antes que tener que soportar un acto social tan largo que durara todo el día. A Jacinthe, en cambio, ella misma lo reconocía. Siempre le interesaban los cotilleos, lo cual significaba que sin duda no querría perderse una boda tan sonada. Alguien bebería demasiado, y alguien bailaría demasiado pegado a su pareja, y Jacinthe odiaría ser la última en enterarse. ¿Gregory? Insistió su madre. No voy a ir. Pero, no me han invitado. Habrá sido un despiste. Un despiste que se corregirá, estoy segura, después de tus esfuerzos de esta noche. Madre, pese a que deseo que a Lady Lucinda le vaya muy bien, no tengo ganas de asistir ni a su boda ni a la de nadie. Son una cursilada. Silencio. Lo cual nunca era buena señal. Gregory miró a Jacinthe. Su hermana le miraba con ojos enormes, como los de un búho. ¿A ti te gustan es bodas? Dijo. Él soltó un gruñido. Le pareció la mejor respuesta. ¿Te gustan? Insistió ella. En mi boda, dijiste. Jacinthe, tú eres mi hermana. Eso es distinto. Sí, pero también fuiste a la de Felicity, al Bansdale, y recuerdo claramente que Gregory le dio la espalda antes de que su hermana se pusiera a hablar de su entusiasmo. Madre dijo, gracias por la invitación, pero no deseo asistir a la boda de Lady Lucinda. Violeta abrió la boca como si fuera a preguntar algo, pero luego la cerró. Muy bien, dijo. Gregory desconfió enseguida. No era propio de su madre rendirse tan fácilmente. Pero, si indagaba en sus motivos, perdería cualquier oportunidad de escapar rápidamente. Fue una decisión fácil. Adieu, a las 2 dijo. ¿A dónde vas? Preguntó Jacinthe. ¿Y por qué hablas en francés? Él se volvió hacia su madre. Es toda tuya. Sí, suspiró Violet. Lo sé. Jacinthe se giró de inmediato hacia ella. ¿Qué has querido decir con eso? Por el amor de Dios, Jacinthe. Gregory aprovechó que estaban hablando entre sí para escabullirse. El salón empezaba a llenarse, y de pronto se le ocurrió que seguramente Lucky habría llegado mientras él hablaba con su madre y su hermana. Si así era, no habría tenido tiempo de adentrarse mucho en el salón. Gregory se dirigió hacia la cola de recepción. Avanzó con lentitud,
Llevaba más de un mes fuera de Londres, y todo el mundo parecía tener algo que decirle, todo ello sin interés alguno. Mucha suerte, le dijo en un murmullo a Lord Trevelstam, que intentaba interesarle en un caballo que Gregory no podía permitirse. Estoy seguro de que no tendrá dificultades para. De pronto se quedó sin habla. No podía hablar. No podía pensar. Santo Dios. Otra vez no. Bridgerton. Al otro lado del salón, junto a la puerta. 3 caballeros, una dama anciana, 2 señoras y. Ella. Era ella. Y Gregory se sintió arrastrado como si entre ellos hubiera una cuerda. Tenía que llegar a su lado. Bridgerton. ¿Leocu? Discúlpeme, logró decir Gregory, pasando junto a Trevelstam. Era ella. Pero. Era una ella distinta. No era Hermione Watson. Era. Gregory no estaba seguro de quién era. Solo podía verla de espaldas. Pero allí estaba, aquel mismo sentimiento maravilloso y terrible. Un sentimiento que le aturdía, que le transportaba al éxtasis. Notaba un vacío en los pulmones. Se sentía hueco. Y la deseaba. Era como siempre había imaginado, esa sensación mágica, casi incandescente de saber que su vida estaba completa, que ella era ella. Pero había sentido aquello antes. Y Hermione Watson no era ella. Santo cielo. ¿Podía uno enamorarse locamente, como un necio, 2 veces? ¿Acaso no acababa de decirle a Lucky que recelara, que tuviera cuidado, que, si alguna vez se sentía embargada por aquel mismo sentimiento, desconfiara de él? Y sin embargo allí estaba ella. Y allí estaba él. Y todo estaba volviendo a ocurrir. Era exactamente como con Hermione. No, era peor. Sentía un hormigueo en todo el cuerpo, los dedos de sus pies no se estaban quietos dentro de las botas. Quería subirse por las paredes, cruzar corriendo el salón y solo, solo, solo verla. Quería que se volviera. Quería verle la cara. Quería saber quién era. Quería conocerla. No, no, se dijo, intentando obligar a sus pies a ir en otra dirección. Aquello era una locura. Tenía que marcharse. Debía irse inmediatamente. Pero no podía. A pesar de que su razón le gritaba que diera media vuelta y se alejara, estaba clavado en el sitio, esperando a que ella se volviera, rezando porque se volviera. Y entonces se volvió. Y era Lucky. Gregory se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. ¿Lucky? No. No podía ser. Él conocía a Lucky. Ella no le causaba ese efecto. La había visto montones de veces, incluso la había besado, y ni una sola vez se había sentido así, como si el mundo fuera a engullirle por entero si no llegaba a su lado y él la cogía de la mano. Tenía que haber una explicación. Se había sentido así antes, con Hermione, pero esta vez no era igual. Con Hermione había experimentado una sensación nueva y embriagadora. Estaba la emoción del descubrimiento, de la conquista. Pero aquella era Lucky. Era Lucky. Todo volvió de repente, como una ola. La inclinación de su cabeza, al explicarle por qué habría que ordenar los emparedados. Su mirada deliciosamente traviesa al intentar explicarle por qué estaba cortejando mal a Hermione Watson. La sensación de bienestar que se había apoderado de él por estar sencillamente sentado en un banco, con ella, en Hyde Park, dando pan a las palomas. Y el beso. Santo Dios. El beso. Gregory todavía soñaba con aquel beso. Y quería que Lucky también soñara con él. Dio un paso. Solo uno, ligeramente hacia adelante y a un lado, para poder verla mejor de perfil. De pronto todo le parecía tan familiar, la inclinación de su cabeza, la forma en que se movían sus labios cuando hablaba.
¿Cómo era posible que no la hubiera reconocido al instante, hasta de espaldas? Los recuerdos estaban ahí, encerrados en los recovecos de su mente, pero él no había querido reconocer su presencia o, mejor, dijo, no se había permitido hacerlo. Y entonces ella le vio. Lucky le vio. Gregory lo notó primero en sus ojos, que se agrandaron y brillaron, y luego en la curva de sus labios. Sonrió. Para él. Gregory se sintió colmado y a punto de estallar. Era solo una sonrisa, pero fue todo lo que necesitó. Empezó a andar. Apenas sentía los pies, casi, no controlaba conscientemente su cuerpo. Solo se movía, convencido en el fondo del corazón de que tenía que llegar hasta ella. Lucky, dijo al llegar a su lado, olvidando que estaban rodeados de desconocidos y a lo que era peor aún, de amigos, y que no debía llamarla por su nombre de pila. Pero no podía llamarla de otro modo. Señor Bridgerton, dijo ella, pero sus ojos decían Gregory, y entonces Gregory lo entendió. La quería. Era una sensación extrañísima y maravillosa. Embriagadora. Era como si el mundo se hubiera abierto de pronto para él. Como si se hubiera despejado. Lo entendía. Entendía todo lo que necesitaba saber, y estaba todo allí, en los ojos de Lucky. Lady Lucinda dijo al tiempo que se inclinaba sobre su mano. ¿Me concede este baile?